Roberto, encantado de recibirte No, mucho eh, gusto estar acá otra vez en el contigo. programa El Reto del Siglo XXI. Complejo, este año ha venido creciendo la, de- la demanda de petróleo, ¿verdad? Y los precios han crecido recientemente también. La situación no se ve sencilla, eh, se ha contraído, no se ha contraído nada. Aquí en Costa Rica más bien venimos creciendo también. Sí, exactamente. Contrario a lo que mucha gente dice, que que cada vez se consume menos petróleo, ¿no? Aunque hay más carros eléctricos, pero eso no significa que, porque ahora resulta que hasta para producir energía eléctrica vamos a tener que quemar petróleo, ¿no? Ujú. Pero bueno, vos sos el experto en qué es lo que está pasando, un poco la transición energética está completamente contraria a lo que habíamos pensado. Cada vez nos volvemos más vulnerables, ¿verdad? A un aumento permanente de emisiones y cada vez importa más petróleo, o sea, lo que hablábamos de, y los planes energéticos están ausentes, ¿verdad? Totalmente. O sea, seguimos hablando de cosas que no son eh, relevantes, ¿verdad? Y que lógicamente con este aumento de los precios mundiales del petróleo, y otra vez se va a ver afectados todos los productos, ¿verdad? Porque el petróleo es como que mueve casi todo, Todo. mueve los agroquímicos, mueve El precio de los el alimentos, precio de los alimentos, ¿verdad? el precio de la vivienda, el precio obviamente del Más inflación, transporte, es un factor externo inflacionario, ¿verdad? O sea, complicado. lo que llaman inflación importada, ¿verdad? Eh, aumenta la vestimenta, se aumenta todo, ¿verdad? Eh, pero en fin, a este país las políticas energéticas le han inducido a depender cada vez más del mercado petrolero, ¿verdad? Que es un mercado muy incierto, muy manipulado por los Muy exportadores, volátil. muy volátil, ¿verdad? Y eso pues es negativo, ¿verdad? O sea, Y hoy en día dependemos de un 64 y pico por ciento de petróleo importado en la forma de derivados y con una tendencia creciente, ¿verdad? Pero tal vez podemos empezar viendo qué está pasando en el mercado petrolero sí, internacional, ¿verdad? sí, porque se habló de que hay eh, que Rusia y ¿cómo se llama? Y Arabia Saudita, y dos grandes productores y exportadores de Bueno, petróleo. son los dos principales, Arabia Saudita el principal exportador y Rusia el segundo principal exportador, muy cerca de Arabia Saudita, o sea que tienen un peso muy grande y se han unido en la OPEP Plus, ¿verdad? Entonces lo que ha venido pasando, y tal vez vale la pena, Jorge, dar datos, porque en esto sí es importante conversar con datos. Como bien decía Deming, ¿verdad? Como todo personaje famoso internacionalmente tiene frases famosas, en Dios confiamos, todos los demás deben usar datos, ¿verdad? Entonces, sobre todo el sector energético, pero en particular todos los sectores, ¿verdad? Es importante analizarlos con respecto a una realidad. Y esa realidad se ve a través de datos confiables, verificables, ¿verdad? Eh, que, uh, que permiten poder valorar cuál es la verdadera situación, la verdadera realidad, porque en eso también hay mucha gente que especula, habla ideológicamente sobre el tema o dogmáticamente, ¿verdad? Entonces aquí traigo en la computadora pues varios datos, ¿verdad? Que son importantes repasarlos en esta entrevista y tal vez vamos a empezar por la demanda en el mercado petrolero, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? De hecho, en mi siguiente columna, que sale publicada el lunes entrante, uh, habla sobre este tema, casualmente, o sea que tenía la premisa, lo siento, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Yo mencioné que el tema de la demanda que está creciendo, ¿verdad? Y que por otro lado,
la OPEP ampliada, que se llama la OPEP Plus, ¿verdad?, que involucra a otros países, incluyendo Rusia, tomó la decisión de ampliar o de mantener más bien las restricciones a las exportaciones, ¿verdad?, que venían teniendo. Pero veamos primero el tema de la demanda, ¿verdad? Uno de los organismos más confiables en esto es la Agencia Internacional de Energía, que es el brazo energético de los países de la OECD, ¿verdad? Y ellos pues hacen un seguimiento permanente de los mercados energéticos, incluyendo el petrolero, y también hacen proyecciones, inclusive hasta el 2050. Pero en abril pasado, o sea, en 2023, en un reporte que ellos hacen mensualmente que se llama Oil Market Report, o sea, el reporte sobre el mercado petrolero, ellos decían lo siguiente, y entre comillas, ¿verdad?, la demanda mundial de petróleo aumentará en el 2023 para llegar a un récord histórico de 101.9 millones de barriles por día. Entonces, este año estima la Agencia Internacional de Energía que vamos en toda la historia, vamos a consumir como mundo la mayor cantidad de petróleo en toda la serie histórica que existe, ¿verdad? Pero en el mismo reporte, pero el de agosto, ellos revisan esa estimación para el 2023 hacia arriba. Y textualmente dice lo siguiente, entre comillas: para este año la demanda mundial de petróleo parece estar en camino a expandirse a 102,2 millones de barriles por día, su nivel más alto jamás registrado. Entonces, el mundo, no solamente el petróleo es la principal fuente de energía o la primera fuente de energía en el mundo, sino que está creciendo muy rápidamente, como vemos acá, y va a seguir creciendo. Llegará un momento en el futuro donde se va a estabilizar, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en un año donde la demanda está creciendo a los niveles más altos, récord más altos jamás vistos, ¿verdad? Todo lo contrario, la que muchas veces mucha gente piensa. Bueno, gente que no estudia. Que no analiza tal vez lo que está pasando. Que no estudia la situación, que no lo analiza, que no se basa en datos, entonces lo hace ideológicamente, ¿verdad? O dogmáticamente, o sea, tratan de poner una realidad que no existe, ¿verdad? Entonces, los precios internacionales del petróleo empezaron a aumentar muy rápidamente, y eso es recientemente, o sea, hay una escalada, debido a que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, indicó que la demanda de petróleo, como vimos creciente, podría superar la oferta de petróleo en este último trimestre de este año, ¿verdad? Y esto se da porque la OPEP también decidió mantener las restricciones, casualmente para subir los precios internacionales, a las exportaciones. Son autorrestricciones, ¿verdad?, que ellos se dan. Y entonces, subiendo una demanda creciente y restricciones hacia no permitir que la oferta de petróleo siga la demanda, pues obviamente sube los precios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Números, ¿verdad? A inicios de julio de este año, el precio del petróleo de referencia, que es el West Texas Intermediate, WTI, estaba en $67,56 por barril, ¿verdad? Y hoy, casualmente en la mañana, volví a chequearlo y el precio estaba en $90.80, ¿verdad? Lo cual equivale 30% casi. un 34,4% de un periodo muy corto, ¿verdad? De julio a septiembre, ¿verdad? 3 meses. Al 22 de septiembre. De agosto a septiembre, 2 meses. Exactamente. Entonces, sí, este golpe nos viene muy fuertemente a Costa Rica, porque como mencionábamos anteriormente, Costa Rica es altamente dependiente del petróleo, desgraciadamente importado también. Y ha aumentado la demanda y también. Con una tendencia creciente, ha aumentado la demanda. Pero tal vez antes de pasar a Costa Rica y seguir de lo que está pasando en los mercados energéticos, se ha discutido acá en el país mucho el tema del gas natural, ¿verdad?
Y sí, hay gente que también sin estudiar verdaderamente el tema, ver las realidades y las opciones, se oponen al gas natural, a pesar de que es muchísimo más barato que el petróleo y también emite menos emisiones al ambiente, incluyendo gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y todo, prácticamente todos los usos del petróleo pueden ser sustituidos por gas natural, ¿verdad? Desde los vehículos, todo tipo de vehículos, ¿verdad? Automóviles, Y toda la generación camiones, también de energía. camiones, buses, la generación eléctrica que aquí se hace con búnker y diésel como respaldo, ¿verdad? Y en este momento ahora, luego vamos a hablar más en detalle de esto, pues estamos consumiendo grandes cantidades de búnker y diésel, aún así en época de lluvia, donde no debemos estar consumiendo, ¿verdad? Entonces, y ya que vale más o menos a un 15% de la generación total, ¿verdad? Lo cual está costando carísimo, ¿verdad? Bueno, pero veamos con el gas natural para ir de manera ordenada. El gas natural en julio, para comparar ¿cómo se llama? Con lo del petróleo, en julio estaba, el gas natural se vende en dólares por millones de BTUs, ¿verdad? Pero para compararlo hay que hacer conversión a barriles equivalentes. En términos de barriles equivalentes, en julio estaba a 14.28 por barril equivalente, contra 67 y pico, ¿verdad? Que era el petróleo en ese momento, ¿verdad? Y ahora el precio del petróleo está en 90,80, ¿verdad? Como mencionamos. Y el equivalente, también hoy, ¿verdad? Del gas natural a 14.73, ¿verdad? Lo cual representa apenas un aumento en el mismo periodo de 3,1% el gas natural, ¿verdad? Sí. Contra 34% del petróleo. Pero es 6 veces más barato. Exacto. Entonces, pero también hay que tener claro que el precio del petróleo con respecto al gas natural fue de 516% más hoy, ¿verdad? Cuando los precios son precios mayoristas, ¿verdad? Pero el petróleo no se consume como petróleo, el gas natural sí se consume como gas natural. Entonces, para hacer una comparación de los precios, pues hay que hacerlo con los derivados de petróleo, ¿verdad? No con el petróleo. O sea, el diésel, la gasolina. Sí, entonces hoy también en la mañana, antes de venir para acá, verifiqué esos precios, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Y la gasolina estaba a $110,46 por barril, ¿verdad? Sí. Que con respecto a los 14 $73 por barril equivalente del gas natural, eso es 7,5 veces más, ¿verdad? Gasolina. Entonces, muchos vehículos podrían ser reconvertidos de gasolina a gas natural, como lo hacen muchos países en el mundo, ¿verdad? Con un ahorro tremendo. Y cuesta, no cuesta mucho, es muy parecido a la conversión que se hace con respecto al gas licuado de petróleo, ¿verdad? Que muchos vehículos se han convertido a gas licuado de petróleo, y siempre se mantiene la versión dual, o sea, el motor puede funcionar con gasolina, aún así si se convirtió a gas licuado de petróleo, se convirtió a gas natural. Obviamente el gas natural es mucho más barato que el gas licuado de petróleo y emite menos emisiones. Con respecto al diésel, ¿verdad? Que también los motores de diésel pueden ser reconvertidos, el precio del diésel hoy estaba a $138,60 por barril, o sea, 9,41 veces más caro que el gas natural, ¿verdad? Y el búnker estaba en 142,38, o sea, 9,67 más caros que el gas natural. Entonces, en generación eléctrica, en este momento estamos generando grandes cantidades de electricidad con búnker y diésel, pagando 9 veces, cuando podríamos estar utilizando gas natural, ¿verdad? Sí. Que emite menos y es mucho más barato, ¿verdad? En la planta de Garavito, que es búnker, ¿verdad? Pero están las otras plantas de diésel que están en Moín, ¿verdad? Entonces... La pregunta es, hay que hacer una transformación de las plantas. Sí, pero es una transformación menor, es una transformación que básicamente se da en los inyectores, ¿verdad?
a poner inyectores duales, o sea, que pueden funcionar con un búnker o pueden funcionar con Sí, gas pero natural. él dice, Y ¿qué le pasa? ¿Está esperando qué? bueno, no, es que eso, el traer pequeñas cantidades, ¿verdad? De gas Hace que sea natural. muy importante, se hace muy caro. Entonces, y tenemos un potencial importante de gas natural, pero En el hay suelo grupos nuestro. en el subsuelo nuestro que si se explotara, eventualmente podría generar grandes cantidades de recursos fiscales y no fiscales. ¿Verdad? Recursos fiscales para disminuir la deuda, para hacer obra pública de carreteras, hospitales nuevos, ¿verdad? Fortalecer los fondos de Y pensiones. hay suficiente, Bueno, los estudios indican que sí, ¿verdad? especialmente en Y, grandes profundidades, ¿verdad? bueno, a profundidades normales en el mundo, o sea, no Sí, es sí, que, igual que... igual que en el mundo, o sea, no es Y hay que, la tecnología de exploración y explotación ha mejorado mucho. como todo en la vida, o sea, la tecnología avanza a pasos agigantados Caos. en todos los campos, en la medicina, ¿verdad? En la exploración, en la Por eso, producción, pero en todo, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, para salir de la problemática del riesgo enorme de depender del mercado petrolero internacional para el abastecimiento energético nacional, en este momento en un 64%, pero creciendo como resultado de una política energética que se ha venido implementando ya desde hace varios gobiernos, totalmente nefasta porque es una política de escritorio y dogmática, o sea que no termina no teniendo, como todo el populismo, ¿verdad? Los políticos populistas, termina no teniendo impacto en la realidad. Entonces la realidad evoluciona por sí sola, ¿verdad? O sea, no es que si yo ando con un discurso muy bonito, populista, las cosas van a cambiar, no, no cambia. La realidad es la realidad y evoluciona. Y si no se incide en ella, pues evoluciona dentro de cierto caos, que es lo que ha venido pasando en Costa Rica, ¿verdad? Que anda, pongámoslo hacia la libre, ¿verdad? Entonces, sí, pero estamos pagando una factura muy grande, ¿no? y va para arriba, pero incide también en el costo de la electricidad por la generación eléctrica con los Y, caros y hay búnkeres y países que eso. están muy bien calificados en la parte, digamos, de medio ambiente Sí, como, y explotan el gas, como bueno, Noruega. Y como entonces, Noruega, y gas y petróleo, ¿verdad? Bueno, entonces la política energética nos hace cada vez más dependientes del mercado petrolero internacional, volátil, incierto y manipulado por los exportadores, y como está caro. ocurriendo ahora, y caro, ¿verdad? Pero es una dependencia que se hace dependencia económica y social, pues nos impacta en todo lo económico y en todo lo social, ¿verdad? Al subir todo, pues aumenta todos los índices, incluyendo los índices de pobreza. Entonces veamos qué está pasando, ¿verdad? La OPEP controla bastante del mercado petrolero, ¿verdad? Y controla el 43% de la producción mundial, ¿verdad? De petróleo. Son 13 países. Pero desde hace unos años, en 2016, hicieron lo que se llama la OPEP Plus Luz. o la Sí. OPEP ampliada, ¿verdad? Donde se unieron otros países que no formaban parte de la OPEP, ¿verdad? Y esos otros países incluyen grandes exportadores también, como Rusia, ¿verdad? Que es el segundo exportador mundial, pero también otros países como Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Omán, bueno, Rusia que mencioné, Sudán y Sudán del Sur, ¿verdad? Entonces, obviamente que ya con la OPEP Plus hay mayor poder en el mercado, ¿verdad? Y todas estas decisiones de restringir las exportaciones para aumentar los precios, pues se toman colectivamente entre esos 23 países, ¿verdad? 13 actualmente de la OPEP, más 10 Irán está. adicionales de la OPEP Plus. Sí, Irán está ¿cómo se llama? En la OPEP, el principal país exportador de la OPEP es Arabia Saudita, Rusia, Irán y y Rusia ya en otros. OPEP Plus, pero si uno toma la OPEP está Irak, Irán y Emiratos Árabes Unidos y otros, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos una manipulación fuerte, entonces estamos dependiendo económica y socialmente en gran medida de un mercado manipulado, ¿verdad? Incierto, donde esos países y sus empresas se enriquecen. Ahora les voy a dar algunos datos de esto, ¿verdad? Y se enriquecen a costa de quién, de los consumidores. Pero los que más sufren son los consumidores cuya economía depende más del petróleo importado. Y Costa Rica depende un 64%, de los países que más depende proporcionalmente, ¿verdad? De su abastecimiento energético, ¿verdad?
Entonces, con otro agravante, hacia futuro se estima, y ahora pues voy a dar los datos, que internacionalmente los estudios indican que hacia el 2050 el poder de mercado de López va a ir aumentando, ¿verdad? De un 34% actualmente, ¿verdad? Al 2035 en un 39,5%, en el 2040 un 45%, en el 2045 un 48% y en el 2050 un 48,6%. Entonces el poder de mercado va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque estos países son los que tienen las mayores, casi el 90, 80, 90% de las reservas de petróleo del mundo. Entonces, obviamente, el petróleo es no renovable, entonces se va acabando, pero se está acabando más rápidamente entre los que menos tienen, ¿verdad? Y los que más tienen, pues son los países. Les aumenta el precio para que recoja más plata. Se A están costa- llevando la riqueza de todos. a costas, obviamente, Del de mundo, los que ¿no? menos tienen, ¿verdad? Entonces, hay un artículo interesante que salió publicado hace poco, ¿verdad? Eh, donde indicaba que en el 2022, eso sin los aumentos que están dando actualmente, ¿verdad? En el 2023, que como mencionamos, en 3 meses subió 34%, ¿verdad? De 67 y pico a 90 y pico dólares por barril. Pero ya ahí se indicaba en un artículo que las ganancias de las empresas petroleras aumentaron a casi 200 mil millones de dólares en el 2022, ¿verdad? Muchísimo más que el PIB de los mayores de los países del mundo, ¿verdad? Y estas son empresas como Chevron, ExxonMobil, BP, Shell y Total Energies, que es francesa, que ascendieron a 200 mil millones de dólares, ¿verdad? Pero también hay otras empresas como la empresa saudí, ¿verdad? Que es la empresa de Arabia Saudita, se llama Saudi Aramco, ¿verdad? Y se estima que en el 2022 las ganancias de Saudi Aramco llegaron a un total también récord, ¿verdad? De 161 mil millones de dólares, lo cual reflejó un aumento de casi el 50% en las ganancias. 2022, y ahora en 2023, con esta escalada que está dando ahora en este último trimestre, pues eso va a hacerse más grande. Entonces, las empresas petroleras y los países exportadores Van a comprar todos los equipos de fútbol del mundo, si quieren. Exactamente, son cada vez más ricos, más poderosos, ¿verdad? Pero también son, bueno, todo esto a costa de los países que importan y que deciden importar, porque en Costa Rica esto no es por destino, ¿verdad? Que estamos dependiendo tanto del mercado petrolero de manera creciente, es por decisión, ¿verdad? Obviamente no hay una decisión formal, vamos a depender más, pero ante la falta de decisión de tomar acciones para desarrollar más los recursos energéticos nacionales, ¿verdad? Que el país tiene, entonces ahí es por omisión, estamos dependiendo cada vez más de ese mercado petrolero, que es cada vez más incierto. Entonces, le voy a dar algunos datos, Jorge, porque también aquí es importante ver qué es lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Yo mencionaba, y voy a buscar el dato sobre esta evolución en Costa Rica, ¿verdad? Aquí está. Actualmente, el país depende, en grosso modo, en un 64%, datos oficiales, ¿verdad? del gobierno, en un 64% de su abastecimiento energético depende del petróleo importado en la forma de derivados, ¿verdad? Y de manera creciente, ¿verdad? Pero, bueno, entonces le voy a dar algunos datos de cómo esto va a ir creciendo hacia el futuro, ¿verdad? Los dos ejes principales en materia energética en Costa Rica es el ICE y el Recope, ¿verdad? El ICE en el sector eléctrico, el Recope en el sector hidrocarburos,
y en hidrocarburos pues únicamente en derivados de petróleo, ¿verdad? Estas dos instituciones hacen proyecciones a 20 años, ¿verdad? El consumo nacional, y entonces para poder visualizar qué es lo que podría estar pasando ese futuro y justificar sus proyectos de inversión, porque esos proyectos de inversión no son de un capital intensivo, sino que requiere mucho tiempo en implementarlos y lograr el financiamiento, etc. Entonces, en las proyecciones anteriores a la actual, porque ahora voy a hablar de la actual, de 20 años era del 2019 al 2039. El ICE estimaba que en ese periodo el consumo eléctrico iba a subir un 31%. Y Recope estimaba que las derivadas de petróleo iban a subir en ese periodo un 37%. Entonces vemos que ahí sube más las proyecciones de derivados de petróleo con respecto a las de electricidad, con una diferencia de 6,4%. Y entre electricidad y combustibles ahí está el 86%, ¿verdad? Porque electricidad representa el 22% del abastecimiento energético nacional y los combustibles 64%, sumamos los dos y son 86%, ¿verdad? El resto es biomasa y la biomasa va de capa caída en Costa Rica, desgraciadamente, y no hay nada que está cambiando, entonces más bien está decreciendo muy rápidamente. Entonces todo esto hace anticipar que hacia futuro vamos a depender más del mercado petrolero internacional. Las eólicas y la solar. Sí, pero no está creciendo. No, es que es el consumo eléctrico, ¿verdad? Obviamente que uno no va a instalar más de lo que se va a consumir. Pero el punto es el siguiente. Ahora, en las últimas proyecciones, de tanto el ICE como el Recope, nos da que el ICE estima del 2022 al 2040 que la electricidad va a crecer un 32,5%. O sea, básicamente un 1 y pico por ciento más de lo que estimaba hace 2 años, ¿verdad? Pero Recope estima que los derivados de petróleo hacia el 2040 van a crecer un 49%. O sea que sus proyecciones de hace 2 años eran 37,5 y ahora 49. ¿Verdad? O sea, casi que conforme vamos avanzando en el tiempo, se está visualizando que vamos a consumir más, ¿verdad? Y entonces la diferencia entre las proyecciones del ICE al 2040 y las proyecciones de Recope es de 16,5% más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez más nos vamos a petrolizar, cada vez más la economía se está carbonizando, a pesar que hay mucha gente que dice que nos estamos descarbonizando. Eso no es cierto, porque los datos, la realidad demuestra lo contrario, son datos oficiales, ¿verdad? En este caso de 2 entes públicos, son los 2 pilares, ¿verdad?, de la energía en Costa Rica. Entonces cada vez vamos a depender más del mercado petrolero, que va a ser más caro, más incierto, más volátil, y ponemos más en riesgo la economía y todos los estratos sociales que van a sufrir mucho por todos estos bienes. Y vimos que los datos internacionales demuestran que cada vez vamos a depender más del OPEP hacia el futuro, ¿verdad? Con todos estos problemas de restricción de la oferta para estos países enriquecerse a costa de los consumidores. O sea que es un mercado manipulado, ¿verdad? No es un mercado transparente. Entonces, por falta de decisiones políticas correctas, políticas energéticas, ¿verdad?, y económicas finalmente, porque la política energética es parte de la política económica, pues se están lanzando al país a un abismo, ¿verdad? Y lo sorprendente es que nadie dice nada, ¿verdad? Todo el mundo como tranquilo, no está pasando nada, y nada más algunos reclaman en el momento que todo sube, pero después se calma, y nadie exige que la situación se cambie. Y seguimos entonces a la deriva, ¿verdad? Desgraciadamente, porque... Bueno, con ese cuadro que planteas... No, yo no lo planteo, los datos lo planteo. Los datos en Dios arrojan. confiamos, en Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos. Entonces, no soy yo. Yo interpreto los datos y consigo los datos y analizo los datos. O sea, analizo la realidad, no analizo esto desde el punto de vista dogmático o ideológico, como mucha gente tiende a hacerlo, y entonces el país no toma las decisiones que hay que tomar, y bueno, esto es lo que está venido ocurriendo y todavía se va a agravar, como estamos viendo en estas proyecciones oficiales, ¿verdad?, que se están haciendo. Esa es la realidad, Jorge. No, la triste realidad, porque es... Muy triste porque porque el cambio climático... tenemos un potencial grande, ¿verdad? Tenemos un potencial grande, pero no queremos convertirlo en riqueza nacional, ¿verdad?
Eh, y por otro lado, yo mencionaba que la mayor parte de la generación eléctrica, en un 75%, es hidro, y el hidro es la fuente de energía que más se ve afectada por el cambio climático, ¿verdad? Y además de eso, los niños y las niñas van a ser cada vez Más severos. más extremos, ¿verdad? Más severos. Y ahora en este periodo del niño, en todo este año, hemos venido consumiendo grandes cantidades de búnker y diésel para generar electricidad, pero no solamente eso, sino también hemos venido importando grandes cantidades de energía, porque la energía importada es más barata, ¿verdad? Pero sigue siendo cara. Es más barata en el sentido, más barata con respecto a las Esa es plantas la térmicas. que importamos de Pero, Centroamérica, ¿verdad? pero la que importamos de Centroamérica, que están también, pues Sí, todos están afectados. todos están afectados, entonces no hay la oferta que uno esperaría, ¿verdad? Y al no haber una oferta de suficiente electricidad, pues los precios suben, ¿verdad? Entonces han subido, por ejemplo, de unos 8 centavos en promedio, ¿verdad? Que a inicios de año, por ejemplo, a mediados de año estaban como en 30 y pico de centavos de dólar por kilovatio hora, ¿verdad? Y el país sigue aumentando su planta industrial, digamos, ¿verdad? Y consume mucha energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, pues también los hogares, ¿verdad? Y los carros también eléctricos consumen. Sí. Entonces vean algunos datos también de lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, ¿verdad? Ya, al menos en este año, han dado por ahí de un 15% de generación e importación, y eso es caro. Datos publicados en el primer semestre del 2023, ¿verdad? El ICE gastó 53,7 millones de dólares de enero a junio en búnker y diésel, ¿verdad? Pero las importaciones de energía de Centroamérica subieron a 39 millones de dólares y medio, ¿verdad? Lo de los precios, a inicios de año, estos son precios, datos oficiales, de enero de este año el costo promedio de electricidad en el mercado eléctrico regional estaba en 8,7 centavos de dólar por kilowatt hora, y ya en junio, a mediados de año, estuvo en 34,9, ¿verdad? Casi 35 centavos, ¿verdad? Lo cual representa un aumento como de un 300%, ¿verdad? Y en total, entre ambos, importaciones y búnker y diésel, que son también importaciones, pues hemos consumido 93 millones de dólares en un semestre. Esos 93 millones representan una planta equivalente a una planta solar de 100 megavatios. Entonces uno dice, ¿por qué no invertimos en plantas solares en lugar de estar gastando, importando caro en Centroamérica e importando caro búnker y diésel, ¿verdad? Pero lo peor es que como el niño va a continuar el año entrante, se estima que, pero esos datos que le di fueron a mediados de año. Entonces se estima que para el 2023, ya tomando este semestre que se sigue en época de lluvia, que nunca en época de lluvia se prenden las plantas térmicas, aquí prácticamente todos los días han estado prendidas y todos los días se ha estado importando las 24 horas y generación térmica 24 horas, se estima que este año se iría a gastar 144 millones de dólares, tomando el primer semestre y ahora el segundo semestre. Pero eso va a subir porque el precio del petróleo está subiendo y el de búnker le dice consecuentemente. Entonces eso va a costar mucho más caro. Y se estima que hacia el 2024 se podría gastar 178 millones de dólares en importaciones de electricidad, que son térmicas de todas maneras, y en búnker y diésel, que son térmicos nacionales. Los otros son térmicos internacionales o regionales. Se tiene que subir el precio de la energía eléctrica, porque si no... Bueno, ya salió que la van a diferir. Que la van a diferir y que sería un aumento de un 27%, aunque va a haber una pequeña rebaja por algunos datos de 10%, pues va a subir, ¿verdad? Pues para reconocer todas estas realidades, ¿verdad? Porque lo que hace el ARECEP, pues obviamente es tomar periodos y no alisar la curva, ¿verdad? Porque así es la metodología. Entonces,
porque no estamos haciendo las cosas bien en el sector energético, o no hemos venido haciéndolas bien. Pero hace ¿verdad? años. Sí, por supuesto, todo esto por una política energética que es dogmática, ¿verdad? No está basada en realidades y entonces nos tira cada vez más a un mercado manipulado, incierto y volátil, que es el mercado petrolero, y la economía nacional se ve afectada cada vez más y obviamente los estratos sociales y los que más sufren es la gente más pobre, pero en general todos sufren, ¿verdad? Y no suben solamente desde el punto de vista energético, ahora suben en alimentos, en el transporte, en No. bus, en vehículo privado, en fin, en vivienda, cada vez la vivienda es más cara, cada vez hay menos acceso a la Y lo más vivienda, triste es la comida. ¿verdad? La comida, que ya por sí es cara, pues se va a encarecer más con raíz de todo esto, ¿verdad? Porque esto encarece desde la parte agrícola, con los agroquímicos, con los fertilizantes, porque la mayor parte de los fertilizantes vienen del petróleo, del gas natural, los tractores en el campo, ¿verdad? La maquinaria que se utiliza, el transporte ya a los mercados mayoristas de alimentos y a los supermercados y en los supermercados pues hay luz, ¿verdad? Entonces hay que pagar todo eso cada vez más caro, entonces eso se traduce en el precio de los alimentos, desgraciadamente, ¿verdad? Y lo sorprendente es que esto se ve, esa es la realidad, pero no ocurre un cambio, cuando podríamos No, hacer un cambio para que el país pueda ni hay una prosperar, discusión a nivel nacional. para que el país pueda prosperar. El país viene en un nivel donde los niveles de pobreza siguen dramáticamente altos, ¿verdad? Aumentan y no logramos salir de esos niveles. El país no logra prosperar, ¿verdad? Un endeudamiento estratosférico, ¿verdad? Ya no podemos endeudarnos más. El nivel de impuestos altísimo con respecto a muchos otros países, entonces la competitividad se pierde no solamente por la dependencia petrolera y cómo incide en todo en la economía nacional, sino que se pierde por una alta carga fiscal y el Estado nos requiere para dar los servicios recursos pues ya no se puede poner impuestos y ya hay limitaciones de endeudamiento. Entonces hay un deterioro de todo, ¿verdad? De todas las vías, ¿verdad? El transporte eléctrico, ¿verdad? Ya sea un metro, un ferrocarril o ferrocarriles, ¿verdad? No se dan porque no hay plata. Cuando tenemos un gran potencial energético que representa una riqueza nacional, ¿verdad? Y no se quiere tocar por muchas presiones de muchos grupos, ¿verdad? Entonces, pero sí, se prefiere depender cada vez más de un mercado petrolero ¿Cómo muy les ha volátil, ido ¿verdad? a algunos países centroamericanos en la exploración? Porque creo que Guatemala estaba haciendo Bueno, algo. Guatemala es productor, ¿verdad? Ya. Ellos producen desde hace muchísimos años, pero es un petróleo pesado, ¿verdad? Más caro de refinar entonces. Sí, o sea, digamos, genera menos, pero no tienen una cantidad suficiente, ¿verdad? Tienen, pero y lo siguen haciendo. Otro país que tiene petróleo y que exporta es Belice, ¿verdad? A pesar de ser Es un pedacito un país muy pequeño, ¿verdad? Con poca población. Y Belice, además, cuando yo era presidente ejecutivo de Recopia y había una refinería, de vez en cuando se compraban cargamentos a Belice, ¿verdad? Y Belice sigue exportando. Y aquí hay también un mito, ¿verdad? Mucha gente en el sector turismo dice, es que si producimos gas natural, por ejemplo, el turismo no va a venir a Costa Rica, ¿verdad? No hay evidencia que eso haya ocurrido en ningún país del mundo, ¿verdad? Ni con petróleo tampoco, ¿verdad? Y Belice, que es un país que depende, no sé, mucho más que Costa Rica el turismo, creo que es un 90% del PIB, ¿verdad? Porque no es un país industrial, ¿no? Y básicamente su riqueza natural la explotan muy bien, ¿verdad? Tanto marina como terrestre. Ahí no hay ninguna evidencia que la gente no va a Belice porque produce petróleo, ¿verdad? Y exporta. Entonces, pero en fin, hay gente que dice que les preocupa que si Costa Rica hace eso, el turismo se va a ir, ¿verdad? Pero sin tener la evidencia, otra vez la realidad, analicemos efectivamente si esto está ocurriendo en otros países, si no está ocurriendo, ¿verdad? Países importantes turísticamente, Brasil,
gran productor y exportador de petróleo y gas, no está ocurriendo nada con respecto al turismo se vaya de Brasil, Argentina, ¿verdad? México, que es otra potencia turística, ¿verdad? Estados Unidos de América, otra potencia otro turística. país que está... Noruega, ¿verdad? Igualmente, sí. el Reino Unido, ¿verdad? Que es otra potencia turística, etc. ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchos mitos. Desgraciadamente en Costa Rica esos temas se tratan por mitos y demagogias y no por realidades. Y realidades son, veamos los datos y veamos a ver qué es lo que los datos nos indican y no solamente indican qué es lo que tiene la situación actual, sino hacia dónde ir, ¿verdad? Porque no solamente son los datos nacionales, sino los datos y la realidad a donde va el mundo también, ¿verdad? Para ir con el mundo, porque ahora vamos más bien cada vez petrolizándonos más, cada vez carbonizándonos más, cuando el mundo busca despetrolizarse y descarbonizarse. Pero aquí decimos que nos estamos descarbonizando cuando los datos muestran que es todo lo contrario, nos estamos carbonizando. Y estamos violando el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París no se basó en datos ni en realidades. Entonces hubo un compromiso de reducir emisiones sin ningún estudio y obviamente nada de lo que se dijo en el Acuerdo de París en el 2015. Y es que hay una confusión de lo que es la generación eléctrica, digamos, que es una parte digamos, de la matriz energética y que cada vez también tiene más dependencia. Bueno, en este momento tenemos una dependencia del 15% de las importaciones de energía eléctrica, que básicamente son térmicas de Centroamérica y térmicas nacionales, de búnker y diésel, ¿verdad? Un 15% que hemos tenido en promedio este año, ¿verdad? Obviamente, si tuviéramos un periodo de exceso de lluvia, pues sí, sería otra situación, pero en términos de los ciclos, ¿verdad? Hidrológicos, pues, y con el cambio climático que va hacia los extremos, inclusive sequías más severas y más prolongadas, pues cada vez eso es más térmico, pero uno no ve que se busquen soluciones a eso, ¿verdad? Sino dejar pasar y sin tomar decisiones. Entonces, a este país lo que hace falta son tomar decisiones. Bueno, Roberto, encantado de volverte a ver y escuchar tu presentación y sobre todo tu inquietud. Sos una persona que conoces mucho del mercado, sos estudioso, que es importante. Yo creo que esto debe ser un debate nacional. O sea, pero el debate nacional no se está dando, ¿verdad? No, porque pero yo creo que con todas estas presentaciones que tenés, ya el gobierno debiera de comenzar a analizar, porque no va a haber carreteras, no va a alcanzar los ingresos. Todo está colapsando. Todo está colapsando. Por falta de recursos, ¿verdad? Presupuesto cada vez más limitado y nadie comprende qué es lo que está pasando. No, o sea, y la mayor parte del presupuesto se va para pagar deuda, ¿verdad? Tanto principal como intereses, ¿verdad? En lugar de estarse invirtiendo en infraestructura, todo tipo, vial, vivienda, portuaria, ¿verdad? Etcétera. Fondos fortaleciendo los fondos de pensiones, ¿verdad? Tienen serios problemas, ¿verdad? Todo el tema de la salud, que es clave. Entonces, sí, el país pues, no está avanzando lo que pudiera avanzar. Bueno, Roberto, ahí nos volveremos a ver. Ahí nos volveremos a ver. Claro, muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Encantado.